nuevo bloque de Sama Noticias y les decíamos que se tenía que quedar del otro lado porque íbamos a seguir compartiendo nuestro noticiero con invitados, con columnistas, como siempre, con información referida a la realidad que nos toca vivir a diario en nuestro país. Es así, bueno, la economía es el tema del momento siempre en la Argentina y la inflación también. Ya nos acompaña el economista Fabián Saff, está junto a nosotros, primero para analizar un poquito estos números de la inflación y después de ahí seguramente distintas preguntas que vamos a ir desplegando. Fabián, un placer, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Linda presentación, bien, bien. Gracias. 5.1, la inflación en este mes bajó, eso es un dato importante. Teníamos casi 7, casi 6, ahora 5, venís desacelerando mes a mes. Pero si haces una lectura anual, tenés que las expectativas están por arriba del 70. Si seguís con esta dinámica entre 5, encontrás un piso del 5 y vas a llegar arriba del 70. Entonces, si la mirás anualmente, venías de una inflación menor a una inflación mayor. Entonces, en la dinámica de la inflación, podés decir que en esta estabilidad encuentra un piso demasiado alto, si se quiere, ¿no? Desacelera, sí, pero con un piso alto. Venís con una inercia inflacionaria del 50%, venís con un gobierno anterior que te la dejó arriba del 50%, bueno, después de la pandemia, contexto extraordinario, no podés medirla, pero luego de lo que ha pasado en este último tiempo, pensás que esa inercia que estaba en un piso del 50 se te transforma en un piso del 70 y ahí cuando aparece la preocupación o las alarmas, ¿no? Si tenemos una inercia del 70, no estamos acelerando nada, sino que estamos elevando el piso. Bien, estamos observando un cuadro que es elocuente, podríamos decir. Exacto, el gráfico que va desde el mes de junio, teniendo en cuenta que ya estamos en junio, por supuesto, pero que esta medición de la cual estamos hablando es referida al mes de mayo, el mes que acaba de culminar. Y bueno, ahí tenemos lo que fue hasta diciembre y finalmente lo que vos bien nos estás marcando de esta desaceleración, teniéndolo en cuenta, ¿no? Ahí vemos marzo, abril, a dónde llegaron los índices, pero bueno, finalmente, suponiendo que continuáramos en este piso de 5, sería mayor a lo que estaba previsto para este 2022. Imagínate que las paritarias terminaron con 45 algunas, casi las que más ganaron, digamos, las que más se presentaron como ganadoras al comienzo, y ya estamos revisando a julio, digo. Entonces es porque... Cuando la revisión, perdón que te interrumpa, estaba prevista para septiembre. Exactamente, por eso mismo que te digo que la inflación proyectada para este año, en las expectativas de las consultoras de mercado, da por arriba del 70%. Y eso es suponiendo que te estabilizas en un 5%. Y evidentemente la desaceleración no puede ser tan marcada para llegar a un 50-60, por lo cual ya damos un piso del 70 para lo que queda del año acumulable, digamos, en estos 6 meses que vienen. Tenés suba de tarifas, también tenés que tener en cuenta eso, digo, que generalmente a fines de año también tenés ese problema de los gastos que se acumulan en diciembre, en noviembre, entonces también tenés otro pico inflacionario. Digo, lo que viene en el año en cuanto a la inflación no es menor de lo que ya tuviste, entonces podemos ser optimistas y decir nos mantenemos en un 5 y llegamos a un 70. Bueno, hay productos de la canasta básica, de alimentos que han subido y bastante. 6.1 creo que fue el aumento en las carnes, que es un punto superior por la inflación en general. ¿Es un fenómeno que se viene dando o no con algunos alimentos? Mira, las carnes eran un problema antes que estallara la guerra, digamos, de Rusia y Ucrania. Acordate que veníamos hablando de por qué la carne subía. Bueno, hoy lo que más sube, si bien la carne sube más que la inflación, es cierto, pero lo que más suben son los alimentos a base de harina. ¿Por qué? Porque tenés el problema con el trigo, que tiene que ver con que un gran productor de trigo, Ucrania, y el problema de los combustibles, porque un gran productor de energía, como Rusia, están en guerra. Entonces tenés represalias que van a venir del mundo para no comprarle a Rusia. Tenés problemas de la superficie cultivada de Ucrania que no va a poder llevar al mercado mundial esos granos. Y también tenés un problema en cuanto a la cadena de suministros que desde la pandemia en adelante todavía no se soluciona. Digo, China sigue manejando la pandemia con estos cierres totales y estos problemas de suministro. Entonces tenés un mundo complicado en donde la última revista, bueno, la última publicación de Economist habla de una hambruna mundial, digo, problemas de una hambruna mundial que tiene que ver con la subida de precios de los alimentos. Entonces, la dinámica propia de la Argentina es complicada. Se le agrega esta dinámica internacional que si no tenés nada para hacer desde aquí, digo, si no pones políticas que desacoplen precios, políticas que generen cierto colchón de contención para esos sectores humildes, tenés que esos ingresos pierden más que otros, porque donde más gastás es donde más sube, los alimentos. Bien, y hablando nuevamente de los alimentos, teniendo en cuenta el mes de mayo, ¿cuáles han sido otros de los que realmente nos hemos encontrado con que han subido considerablemente, tal vez teniendo en cuenta estos puntos que vos marcás o no? Porque bueno, sabemos que los derivados del trigo, como bien lo hemos venido marcando, pero los combustibles
es lo que hacen que se traslade absolutamente todo. Entonces es por eso que también hay otros productos que han ido subiendo considerablemente que no necesariamente son derivados del trigo. ¿Cuáles serían? Mirá, tenés los textiles que han subido, también tenés, bueno, el rubro de transporte, también tenés cuestiones estacionales, digo, en marzo tenés el problema de las clases, entonces ahí tenés educación. Y vas a tener problemas con las frutas que en este momento no sube porque, o sube menos porque no tenés demanda, o tenés demanda pero no tenés oferta. Tenés problemas propios de la estación del año. Entonces vas a tener alimentos que van a tener esa dinámica. Pero lo interesante es que la dinámica de sube de precios internacionales, sobre todo en los productos que tienen que ver con la harina y de trigo específicamente, tenés un techo que todavía no lo tocamos. ¿Por qué? Porque ha subido internacionalmente más del 100% la cotización del trigo. A eso le tenés que sumar la cotización o la expectativa de evaluación de nuestro dólar, que de alguna manera también impacta los precios. Entonces, todavía los alimentos no han subido todo lo que podrían subir si seguimos con esa inercia que viene importada desde afuera, si se quiere. Te iba a preguntar por esa incidencia, ¿no?, del dólar, de los últimos movimientos que estamos observando en los mercados, en los bonos argentinos. ¿Va a impactar en nuestro bolsillo? ¿Tenemos que estar atentos? A ver, a vos te impacta, la inflación es una aspiradora que te lo pasan todos los meses, por así decirlo, ¿no?, en tu bolsillo. Entonces, sí, el gran problema que tiene la Argentina es su fragilidad en cuanto a respaldar su moneda con las reservas que acumula el Banco Central. De eso lo venimos arrastrando en el 2018 cuando se te cortó el crédito externo, ¿no? A eso le agregás la pandemia, a eso le agregás problemas para poder salir a, ¿te acuerdas que hablábamos en el año de pandemia? Salir a colocar deuda porque ya habías reperfilado en peso el gobierno anterior y generaste la imposibilidad de ir a buscar dólares frescos al mercado externo. ¿Y qué tuviste que hacer? Emitir. Entonces tenés un problema de emisión. Tenés un problema que nadie te presta dólares, tenés un problema de emisión que emitís y lo poquito que emitís, si emitís poco, ya es imprudente porque tenés que respaldar con pocos dólares que tenés. Ese contexto, en esa fragilidad económica propia de la coyuntura, si se quiere, o de la estructura económica argentina, que es la famosa restricción externa o las crisis de balance de pago, como las quieras llamar, que es quedarte sin dólares, le agregás una incertidumbre política. Tenés incertidumbre política por todos lados, tenés un mundo incierto, como explicábamos recién, tenés un oficialismo por ahí no unido o en desarticulación constante con algunas medidas, y esto te genera intranquilidad. Tenés una oposición que de alguna manera te bombardea con datos que generan incertidumbre en cuanto a qué, y te dicen cómo se resolverá la deuda en pesos, y por ahí reperfilamos o defaulteamos. Esto te genera un rum en el mercado que podría sostenerlo, pero si estás firme y unido, sale el ministro a de alguna manera responder a ese rumor de que no va a haber un reperfilamiento en pesos, pero nadie le cree al ministro porque por un lado te dice que ese ministro no dura más de 15 días, entonces a esos problemas y obstáculos chiquititos los agrandás desde adentro también, desde un oficialismo que, insisto, no está articulado con un plan de estabilización, de bajar precios o al menos con cierta fortaleza política para llegar a ciertos acuerdos que son absolutamente necesarios. Bien, ahora, Fabián, con esto último que nos mencionabas y que hacía alusión Sergio respecto al dólar, ayer tocaba su techo máximo histórico, 2,24, el 224 el blue, digamos, más allá de la cantidad de dólares que tenemos en nuestro país, pero digo, esto puntualmente puede hacer que no sea augurioso esto que vos bien mencionabas, que en el mes de junio tal vez nos estanquemos con esta inflación de 5 puntos, si ya estamos a mitad de mes y sabemos que el dólar ha tenido esta suba importante y vos mencionabas que esto va a tener directamente incidencia en todos nuestros bolsillos, entonces tal vez se pueda mantener, pero el mes de junio no creamos grandes expectativas para que la inflación pueda bajar un poquito de lo que ha sido el mes de mayo. Ya la inflación, cuando conoces la de mayo, ya la conoces entrada a junio, ya habla de que no ha bajado, si se acelera un poquitito. Digo, la aceleración merma un poco, ya se nota y es más, la primera quincena de junio que ya pasó, habla de que los alimentos siguen con esa inercia inflacionaria. Por lo cual, probablemente los números de junio, que nos vamos a conocer en julio, no sean tan distintos a esto. Más allá de esto, siempre tenemos un problema con el dólar nosotros, porque las brechas, las expectativas de devaluación inmediatamente se trasladan a inflación presente y futura. Entonces, cuando a vos se te dispara el dólar, cuando vos tenés estos picos, estos saltos en el mes previo, probablemente en el mes que sigue tendrás esos efectos de esa inflación, si se quiere, sostenida en este mes o generada por esa expectativa de devaluación. Excelente. Muy bien. Excelente, Fabián, un placer. Muchas gracias, hasta la próxima.